Muy bien, vamos a ver el tema de los efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la existencia de una relación obligacional. Es decir, una vez que la obligación ha nacido con sus elementos constitutivos, es decir, sujeto, objeto, contenido, el vínculo, la causa fuente y la causa fin, el orden jurídico va a imponer ciertos efectos sobre las partes, principalmente el derecho del acreedor a exigir la prestación y el deber del deudor de cumplirla. De ese modo podemos dar una definición técnica de los efectos. Los efectos son las situaciones jurídicas activas y pasivas que nacen, se modifican o extinguen como consecuencias de la existencia de una obligación determinada. Hay un tema importante que es distinguir los efectos de las obligaciones de los efectos de los contratos, porque los contratos son una de las fuentes de las obligaciones. Entonces, los efectos de los contratos son más amplios, ¿no? Los efectos de las obligaciones son un poco más restringidos. En primer lugar, los efectos de los contratos alcanzan a todas las consecuencias del acuerdo de voluntades. Esto va a incluir las obligaciones, la transmisión de obligaciones, la extinción de obligaciones, etc. En cambio, los efectos de las obligaciones se refieren exclusivamente a los deberes y derechos que derivan de la obligación, del vínculo obligacional. Segundo, los contratos pueden generar derechos reales o personales, o puede haber contratos que generen derechos reales y también derechos personales. En cambio, los efectos de las obligaciones se limitan a las relaciones de crédito, es decir, a los derechos personales. Los efectos de los contratos, en tercer lugar, surgen del contrato, que es un acto jurídico bilateral, surgen de ese instrumento, del contrato. En cambio, los efectos de las obligaciones surgen de la obligación, del vínculo obligacional, donde el documento, del instrumento, del acuerdo de voluntades o del acto jurídico bilateral, como queramos ver al contrato. Acá surgen del propio vínculo obligacional. Cualquiera sea su fuente, pues puede ser un contrato o no. Sabemos que es fuente contractual o extracontractual, puede ser contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, es decir, los hechos ilícitos, o la ley. De ahí surgen las obligaciones y sus efectos. Otro tema importante que hay que distinguir se refiere al tiempo de producción de los efectos, porque pueden clasificarse según cuándo comienza a producirse y según la duración de los efectos. Y ahí tenemos los efectos inmediatos y diferidos. Los inmediatos son los que se producen en el mismo momento en que nace la obligación. Por ejemplo, una obligación pura y simple que es exigible desde su nacimiento. Uno va al kiosco, compra un alfajor, ahí debe el precio en ese momento. Y los efectos diferidos, su producción se encuentra supeditada a una condición suspensiva o al vencimiento de un plazo, ¿no? Tiene que ocurrir. Cuando ocurre, ahí empiezan a surtir efectos. Los efectos también pueden ser clasificados en instantáneos y permanentes. Los instantáneos son los que se agotan en una sola ejecución. Si la obligación debe entregar una cosa, tengo que entregar estos anteojos, se agota ahí. Y permanentes, o también llamados de tracto sucesivo, que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, pagar un alquiler mensual es efecto permanente o tracto sucesivo. Bueno, otro de los temas que hay que ver con respecto a los efectos es entre quiénes se producen, ¿no? Entre quiénes se producen los efectos. Hay un principio importantísimo, que es el carácter relativo de los efectos de las obligaciones. Es decir, los efectos de las obligaciones son para las partes que están obligadas, ¿no? Que están unidas por el vínculo obligacional. Y ahí, en principio, no hay efectos con respecto a terceros, aunque vamos a ver que hay algunos detalles que tenemos que considerar, ¿no? o algunas excepciones que tenemos que considerar. Pero el principio es que los efectos son entre las partes. Ese es el principio del carácter relativo de los efectos de las obligaciones. Y ahí aparecen dos conceptos, que es la invocabilidad y la inopolibilidad. La invocabilidad, el acreedor puede hacer valer los efectos de la obligación contra el deudor. Es una consecuencia del principio de la relatividad de los efectos. Solo las partes quedan obligadas. Y la oponibilidad es que excepcionalmente los efectos de la obligación pueden ser oponibles a terceros. Por ejemplo, en caso de fraude a los acreedores, en caso de simulación,
o ciertos efectos derivados de la publicidad registral, cuando se vende la compraventa de un inmueble. Yo hice un contrato de compraventa, hice la escritura, lo registré, la publicidad registral hace que tenga efectos erga omnes. Bueno, con respecto a la excepción, que les decía que los contratos de incorporación de los terceros a los efectos de las obligaciones, por ejemplo, los contratos a favor de terceros o estipulaciones a favor de terceros, el artículo 1027 del Código Civil y Comercial, este artículo se refiere a la estipulación a favor de terceros. En ese sentido, acá se prescribe que si el contrato tiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente, es decir, quien estipula, le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente, si éste tiene interés en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación, de prevalerse de ella, luego de haberla aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación es de interpretación restrictiva. Esto es lo que dice el 1027, véanlo, léanlo con tranquilidad. Entonces nosotros concluimos que en estos casos el deudor se obliga a favor de un tercero beneficiario que puede exigir el cumplimiento aunque no haya intervenido en el acuerdo, ¿verdad? El deudor se obliga a favor de un tercero y ese tercero puede exigir el cumplimiento aunque no haya sido parte del acuerdo. Y el tercero adquiere un derecho subjetivo directo, desde que manifiesta su voluntad de aprovecharlo. La excepción puede ser expresa o tácita. También están los contratos por cuenta de terceros, que el contratante actúa a nombre propio, pero en interés de un tercero. Este no resulta parte y no puede exigir directamente el cumplimiento porque lo hace el contratante. Y están los contratos por representación legal o voluntaria, es decir, los contratos por representación, que parece un representante, un apoderado, ¿no? El representante es el que celebra el contrato en nombre y por cuenta del representado, que es el representado que queda directamente obligado, ¿no? Va el apoderado que firma, pero firma por el otro, y el obligado es el poderdante. Bueno, ahora seguimos.